Listo, muy bien. Voy a compartir mi presentación. A ver, un momentito. Bien, quiero que me confirme si me están escuchando, por favor. Sí, doctor. Sí, Sí se le listo, escucha. perfecto, gracias. Sí, doctor. Muy bien, entonces voy a compartir, a ver un momentito. Listo. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la fisiopatología de las lesiones periapicales infecciosas. Bueno, en una primera parte vamos a hacer un comentario general de cómo se produce una enfermedad infecciosa, específicamente a nivel periapical, con la salvedad de que los fenómenos fisiopatológicos de las enfermedades infecciosas en realidad siguen una línea común con algunas variaciones pequeñas que es importante, lógicamente, recalcar porque de eso va a depender el comportamiento en sí, la evolución y la patogenia de cualquier enfermedad de naturaleza infecciosa. Y no solamente infecciosa, ¿no? Sino también cualquier tipo de enfermedad, porque todas las enfermedades tienen mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Entonces, eso es importante comprender, de que los fenómenos fisiopatológicos generales se van a dar en cualquier tejido, básicamente va a ser el mismo, pero que va a haber ciertas modulaciones caracterizadas pues por, digamos, el tipo de tejido, las características de la composición del tejido. Algunos son más vascularizados, otros menos vascularizados. Algunos son tejidos que tienen una composición orgánica mayor que la inorgánica o viceversa. Algunos están constituidos por células, por ejemplo, que tienen una alta actividad metabólica, otras por células que tienen una moderada o disminuida actividad metabólica, etcétera, etcétera. Entonces, esas características y otras van a de alguna manera modular, ¿no? Van a, digamos, hacer variar el desarrollo de cualquier enfermedad. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de cualquier enfermedad, cualquiera, sin excepción, pues tenemos que decir que todas las enfermedades tienen una causa, todas, sin excepción, ¿no? Claro, hay enfermedades, por ejemplo, de causa desconocida, ¿no? Se maneja el término de, a ver, nuevamente creo que quiere entrar, ya, listo. Bien.
Les decía de que hay enfermedades que se manejan desde el punto de vista idiopático, ¿no? Es decir, son enfermedades que en un momento se clasificaron como enfermedades, digamos, idiopáticas o de causa desconocida, pues debido a que fueron reportados de diferentes lugares, ¿no? De diferentes espacios, de diferentes poblaciones, pero que eran enfermedades que tenían, pues, causas diferentes, ¿no? Entonces los patólogos dijeron, ya, a este grupo de enfermedades que se parecen en su, digamos, desarrollo clínico, sus características clínicas, pero tienen diferentes causas, vamos a agruparlas, pues, en este grupo de enfermedades idiopáticas, ¿no? Y el otro grupo que tiene causa conocida, definida, determinada, le llamaron enfermedades esenciales, ¿no? Pero hoy en día, en realidad, las enfermedades son multifactoriales. Y hoy en día se maneja no solamente para el diagnóstico, sino también para la terapia, ¿no? Para el abordaje, el tratamiento, eh, ese concepto, ¿no? De que las enfermedades son multifactoriales y su abordaje, por lo tanto, es multidisciplinario, ¿no? De ahí que en el diagnóstico y en el planteamiento de una terapia en las enfermedades, pues usualmente ustedes ven de que es un conjunto de profesionales, ¿no? Un conjunto de especialidades, ¿no? O de especialistas que se hacen cargo, ¿no? De no solamente el diagnóstico, como les decía, sino de la terapia, el seguimiento de una enfermedad. Y podemos decir inclusive que confluyen no solamente especialidades estomatológicas, ¿no? O sea, no solamente nuestras especialidades, nuestras 17 especialidades, sino también confluyen en ella, pues, especialidades médicas, ¿no? Especialidades de la medicina, psicología, de la biología, por ejemplo, genética, en enfermedades de naturaleza genética hereditaria, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco digamos, el concepto hoy de lo que es la causalidad de una enfermedad. Sin embargo, hay lógicamente una clasificación, como ustedes pueden observar en esta, ¿no? Imagen, que las enfermedades tienen pues diferente etiología, ¿no? Hay agentes físicos, calor, frío, digamos, un golpe, agentes mecánicos o agentes químicos, de repente ácidos, álcalis, los mismos fármacos, ¿no? Que si bien es cierto tienen efectos positivos, beneficiosos, pues tienen efectos colaterales también adversos, que son mínimos, pero que lógicamente tienen, ¿no? La disminución de oxígeno, la falta de oxígeno, las mutaciones genéticas o los defectos genéticos, los imbalances nutricionales, es decir, el exceso o la falta de nutrientes, ¿no? Las reacciones inmunológicas, las enfermedades por deficiencia inmunológica o las enfermedades autoinmunitarias, etcétera, etcétera. Pero existe un grupo, pues, de enfermedades bastante interesantes, ¿no? Cuya causa, cuyo factor etiológico está, digamos, agrupado en un grupo de factores conocidos como factores biológicos, ¿no? O comúnmente llamados microorganismos, ¿no? Y justamente esta actividad dañina, lesiva, esta actividad que va a ejercerse sobre los tejidos y específicamente sobre la célula por parte de estos elementos biológicos, es lo que va a desencadenar lo que se llama las enfermedades infecciosas, ¿no? Ahora, es importante mencionar de que estos agentes infecciosos pues están agrupados también en diferentes categorías, ¿no? Existe, por ejemplo, no, bueno, nosotros usualmente pues manejamos de repente dentro de los factores causales biológicos, de repente el grupo de los virus, las bacterias y los hongos, ¿no? Básicamente. Y eso hasta cierto punto es cierto, porque las enfermedades más comunes están dentro de esas tres categorías, ¿no? Pero es importante recordar de que no solamente existen esas tres categorías como factores causales de las enfermedades infecciosas, también están los priones, ¿no? Los priones en realidad no son elementos biológicos per se, ¿no? Ni siquiera se parecen a un virus, sino más bien son moléculas, son básicamente proteínas, ¿no? O polipéptidos
que son resistentes a las proteasas, o sea que no pueden, digamos, metabolizarse, no pueden digerirse, no pueden ser eliminados por las proteasas. Entonces, esos priones pues generan enfermedades, ¿no? Claro, todavía en el sistema estomatogonático no tenemos ninguna enfermedad todavía asociada a priones, ¿no? Pero sí hay ya enfermedades, ¿no? Sistémicas. Hay una enfermedad, seguramente ustedes han escuchado, la enfermedad de las vacas locas, así se le llama, en la que consiste en que estos priones, o sea, estas, digamos, proteínas resistentes a las proteasas, se van a acumular en las neuronas, ¿no? Provocando una serie de manifestaciones. También está en el grupo de los bacteriófagos, los plásmidos, los transposones, que en realidad son elementos biológicos, sí, que contienen básicamente un contenido de gen, ¿no? Es decir, de ADN, tienen ADN. Y estos bacteriófagos, plásmidos y transposones en realidad lo que van a hacer es unirse a las bacterias, a los virus o a los hongos y darles mayor capacidad de virulencia, ¿no? O sea, mayor capacidad de destrucción. ¿Ya? También tenemos el grupo de clamidias, riquecias, micoplasmas, protozoarios, helmintos, ectoparásitos, etcétera, ¿no? Entonces, todos ellos están formando parte, pues, de estas categorías de los agentes infecciosos. En el desarrollo de una enfermedad, toda enfermedad sigue el recorrido que ustedes están observando en este cuadro, ¿no? Recordemos nosotros de que una célula, digamos, o un tejido, o un órgano, o un organismo que está gozando de salud desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico, se encuentra en un estado de equilibrio dinámico, ¿no? Que es la homeostasis. La homeostasis es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Las variables homeostáticas no son números fijos, ¿no? Sino son intervalos, ¿no? Intervalos en los cuales se va a mantener, digamos, estas variables y van a permitir, pues, que la célula esté realizando sus funciones y que se mantenga en un estado de salud, en un estado, digamos, de normalidad. Entonces, la enfermedad viene a ser el rompimiento de esta homeostasis, de este equilibrio. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿quiénes rompen esa homeostasis? Los factores causales. O sea, no hay rompimiento de homeostasis, digamos, de la nada. Siempre hay una causa, siempre hay un factor. Por eso es que manejamos el concepto de que las enfermedades siempre son producidas por algo. Ese concepto mágico religioso, ¿no? De que la enfermedad es un castigo, un poder sobrenatural que actúa. No, eso no existe, ¿no es cierto? Todas las enfermedades tienen una causa. Y desde el punto de vista fisiopatológico, esa causa puede ser biológica, en este caso, por ejemplo, ¿no? Factores infecciosos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos factores infecciosos? Rompen ese equilibrio, la homeostasis. ¿Y qué desencadenan? Una enfermedad. Entonces, la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico se va a manifestar pues desde niveles, digamos, iniciales hasta niveles finales que, digamos, alcanzaría la muerte celular o la muerte del tejido o la muerte del órgano o la muerte del individuo mismo. Entonces, cuando ese factor causal, ¿no? Digamos que tiene una baja intensidad, ¿no? Es decir, es un factor, de repente, pues que si es una bacteria, tiene baja virulencia, por decir, ¿no? Una bajísima virulencia. Entonces, la célula, el tejido, los órganos, van a responder a ese factor de baja virulencia, de baja intensidad, pero seguramente persistente, como una respuesta adaptativa, ¿no? Es decir, se van a adaptar, ¿no? Se adaptan. Y la adaptación sugiere, lógicamente, cambios, ¿no? Porque la adaptación de una célula no simplemente es de que ya la célula se adapta y listo, no. La célula tiene que acostumbrarse a ese nuevo medio, a ese factor adaptativo, pues cambiando. Puede cambiar su forma, puede cambiar su tamaño, puede cambiar su función, etcétera, etcétera. Eso se llama adaptación. La adaptación siempre se da mientras la noxa, o sea, mientras el factor etiológico
sea de baja intensidad y persistente, y además que la célula, el tejido o el órgano tenga capacidad de adaptación. Ambas cosas tienen que darse para que se produzca adaptación. Y cuando hablamos de adaptación a nivel de nuestro, digamos, nuestro campo de acción a nivel del sistema estomatogonático, tenemos varios mecanismos de respuesta adaptativa inicial cuando se produce una enfermedad, ¿no? Las atrofias, por ejemplo, atrofia muscular, atrofia epitelial, ¿no? Las hiperplasias, por ejemplo, ¿no? Las proliferaciones epiteliales, por ejemplo, el pólipo pulpar, por ejemplo, ¿no? Que ocurre en la pulpa, generalmente de dientes, pues, temporales, molares temporales o algunas primeras molares temporales, ¿no? En la cual hay una proliferación de la pulpa. Esa es una respuesta adaptativa, ¿no? A una anoxa, seguramente ahí las bacterias, ¿no? Los que están generando eso tienen baja intensidad. Entonces la pulpa reacciona, ¿no? Le permite eso, adaptarse a ese nuevo sistema. Esa pulpa es vital. Claro, es una pulpa hiperplásica, pero es una pulpa vital. Entonces así, eso ocurre en un primer momento. Pero si el estímulo, ese factor etiológico aumenta, de repente la bacteria es un poquito más virulenta, ¿no? Genera toxinas, algunas enzimas, ¿correcto? Que de repente en algún momento esas enzimas y esas toxinas ya no van a generar una respuesta adaptativa, sino más bien van a provocar un daño a nivel de la célula, un daño estructural. Y todo daño estructural va a traer como consecuencia, va a ser acompañado por un daño funcional o una alteración funcional. Pero ese daño, ¿no? Ese estímulo nocivo va a provocar un daño que puede permitirle al aparato reparador, ¿no? A la respuesta inmunológica que tiene la célula, el tejido, de poder reparar el daño. Entonces, si repara el daño, si tiene la capacidad para reparar ese daño, que de repente hace un daño mínimo o moderado, dependiendo también de la respuesta inmunológica, pues puede reparar ese daño. Y al reparar ese daño, pues esa célula sufre lo que se denomina un daño o una lesión reversible. Una vez reparado ese daño, esa célula vuelve otra vez a su estado de homeostasis, ¿no? Pero ¿qué pasa si la intensidad de la anoxa aumenta? ¿Qué pasa si es una bacteria altamente virulenta? ¿No? Entonces ya no va a provocar un daño que puede ser reparado, sino va a provocar un daño irreparable, ¿no? Un daño irreversible. Imagínense, por ejemplo, que una célula, vamos a imaginarnos una célula. Habrá una célula pulpar. Los odontoblastos, por ejemplo, ¿no? Cuando son dañados, pueden ser reemplazados, ustedes saben. Por eso que la formación, por ejemplo, de dentina reparativa o dentina terciaria. Entonces, el odontoblasto que ha sufrido un daño puede repararse. Y si ha sufrido un daño mortal, inclusive hay una segunda posibilidad de reemplazo del odontoblasto. Las células mesenquimáticas indiferenciadas de la pulpa pueden diferenciarse en nuevos odontoblastos y estos producir la dentina reparativa, por ejemplo. Pero si esa capacidad de reparación o de diferenciación a nivel de la pulpa ha sido prácticamente eliminado, entonces el daño es irreversible, el daño es mortal. Toda célula, todo tejido que sufre un daño irreparable, indefectiblemente ingresa a lo que se llama la muerte celular. La muerte celular es prácticamente la claudicación total de todo lo que vendría a ser la homeostasis, ¿no? Y toda célula que muere, entra en un proceso de necrosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, la necrosis es el estado, pues, de descomposición, ¿no? Mediante una gran cantidad de enzimas, ¿no? Ya sea enzimas defensivas o las mismas enzimas de los factores etiológicos que van a generar toda esta descomposición de la célula, de los tejidos muertos. Entonces, solamente se necrosa aquella célula o aquel tejido que ha muerto. Entonces, este es el proceso, digamos, que sigue toda enfermedad. Toda.
sin excepción, de cualquier etiología. Y lógicamente esto ahora lo vamos a asociar a lo que es la fisiopatología de las enfermedades infecciosas o de las lesiones infecciosas que ocurren a nivel periapical. Por si acaso, quisiera decirle de que si tienen ustedes alguna pregunta, pueden activar nomás su micrófono y hacer la pregunta. No esperen un momento específico. En cualquier momento, por favor, me hacen la pregunta que ustedes deseen para poder comentar y así también hacer la charla un poquito más dinámica, más participativa, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce una enfermedad infecciosa, ¿no? Ya sabemos qué cosa es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Entonces, nosotros, claro, tenemos dentro de nuestro organismo también algunas zonas donde hay digamos, hay nichos, ¿no es cierto? Nichos biológicos en los cuales hay seguramente algunos agentes biológicos que están en un estado, digamos, de convivencia, ¿no es cierto? Un estado saprofítico, ¿no? Y que estos, claro, que en algún momento pueden activarse, convertirse de no infecciosos o al ser inactivos, en activos y desencadenar lógicamente una enfermedad de naturaleza infecciosa. Pero básicamente digamos, la gran cantidad y la mayoría de las infecciones, y sobre todo periapicales, van a estar dadas por microorganismos que tienen que ingresar, ¿no es cierto? Que tienen que ingresar hacia los tejidos. Entonces, en la enfermedad infecciosa, pues el microorganismo, ¿no es cierto? La bacteria, el virus, el hongo o cualquier otro factor, pues tiene que sobrepasar o tiene que pasar las barreras inmunológicas, digamos, iniciales de naturaleza, digamos, hereditaria, ¿no? O propia, ¿no? Entonces, una de ellas es, lógicamente, el tejido epitelial. Todos los tejidos en nuestro organismo están cubiertos por epitelio. Entonces, una vez que ingresa el factor infeccioso, traspasa el epitelio y mucho más seguramente habrá una mejor, digamos, movilidad de los factores infecciosos si es que ese epitelio, por ejemplo, no está intacto. Si de repente hay una úlcera, ¿no? De repente hay una fisura, o de repente si ese epitelio es, por ejemplo, estratificado, de repente se ha atrofiado y solamente hay una o dos capas nada más, entonces va a ser mucho más fácil de traspasarla. ¿Por qué? Porque los epitelios, entre otras funciones, cumplen la función de barrera inmunológica. Son una barrera inmunológica. Claro, no es una barrera perfecta, ¿no? Pero funcionan como una barrera inmunológica. Entonces, en un epitelio que no está intacto, que está ulcerado, que está fisurado, etcétera, va a ser mucho más fácil, pues, que cualquier factor infeccioso ingrese. Entonces, una vez que ingresa o traspasa el tejido epitelial, va a ingresar al tejido conectivo, y tejido conectivo existe, pues, prácticamente en casi todos los órganos, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, a ver, la pulpa, por ejemplo, es tejido conectivo laxo. Y los tejidos conectivos se caracterizan por qué. Básicamente, claro, tienen características bastante especiales, pero una de ellas es de que están constituidos por vasos, ¿no? Ya sea vasos sanguíneos, ¿verdad? Vasos linfáticos, hay nervios y lógicamente hay todo el tejido que va a acompañar, que es un tejido básicamente constituido por algunas células que seguramente usted recordará, fibroblastos, por ejemplo, fibras, entre ellas las fibras colágenas, y una sustancia amorfa, ¿cierto? Que está unida a líquido, básicamente agua, y que esta sustancia amorfa está constituida por una serie de moléculas, proteínas, glucoproteínas, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, sulfatados, no sulfatados, etcétera, etcétera. Entonces, las bacterias pueden movilizarse dentro del tejido conectivo utilizando cualquiera de estos elementos constitutivos del tejido conectivo, pero básicamente utilizan las vías, digamos,
mucho más adecuadas, mucho más rápidas para poder diseminarse, ¿no? Y utilizan pues los vasos sanguíneos fundamentalmente. Pueden utilizar los vasos linfáticos también, ¿no? Pero básicamente, ¿no? El torrente sanguíneo. Algunas otras utilizan, por ejemplo, el tejido nervioso, ¿no? Unas otras utilizan también el tejido nervioso y a través de, generalmente, a esos microorganismos que utilizan el tejido nervioso se les denomina, ¿no? Microorganismos neurotróficos, ¿no? Porque en definitiva, miren, cuando nosotros hablamos de infecciones, usualmente los factores infecciosos tienen lo que se denomina el tropismo celular o tropismo tisular. ¿Qué cosa es esto? Esto es una característica de afinidad que tienen algunos elementos biológicos por ciertas células o por ciertos tejidos. ¿Y a qué se debe esta afinidad? Se debe a que esos tejidos, esas células, le confieren, pues, ¿no? Condiciones. ¿Para qué? Para multiplicarse, para nutrirse, para cumplir sus actividades metabólicas, qué sé yo. Entonces, por eso que hay una afinidad, ¿no? Entonces, eso también es importante para efectos del desarrollo de una enfermedad infecciosa, ¿no? Como ejemplo de esta afinidad, podríamos decir, por ejemplo, se me ocurre a ver, un ejemplo sistémico puede ser la tuberculosis, por ejemplo. Si bien es cierto, la tuberculosis afecta a cualquier tejido, cualquier órgano, ¿no es cierto? Pero el Mycobacterium tuberculoso tiene mayor afinidad ¿a quién? Al tejido pulmonar. ¿Y por qué tiene mayor afinidad al tejido pulmonar? Bueno, porque en el pulmón hay pues oxígeno y entonces la bacteria oxígeno dependiente tiene, digamos, cerca gran cantidad y gran concentración de oxígeno para que realice su metabolismo, ¿no? No solamente funcional, sino también reproductivo. Otro ejemplo de tropismo, digamos, a nivel de boca, lo podemos ver, por ejemplo, en el virus del herpes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el virus del herpes tipo 1, 2 y 3. Esos virus, por ejemplo, son virus neurotróficos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, esos virus van a movilizarse a través, es más, no solamente movilizarse, sino también se alojan en los ganglios, ¿no es cierto?, nerviosos. Básicamente, por ejemplo, en el caso del virus del herpes tipo 1, en el ganglio de Gasser, por ejemplo, y desencadena esta famosa herpes labial o la gingivoestomatitis herpética primaria, ¿no? Entonces, eso es tropismo. Y lo mismo en el grupo del herpes, por ejemplo, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr son, por ejemplo, neurotróficos. O sea, tienen afinidad por tejidos, perdón, son linfotróficos, porque estos virus tienen afinidad a tejido linfático. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿no? El virus Epstein-Barr está asociado, por ejemplo, no solamente a la enfermedad del beso, a esta enfermedad infecciosa, sino también al desencadenamiento, por ejemplo, de un tipo de cáncer a nivel de tejido linfático, el linfoma de Burkitt, ¿no? Por esa asociación, digamos, de tropismo. Entonces eso también tenemos que nosotros ver, ¿no? Y no solamente ese tropismo, como les decía anteriormente, por ejemplo, en cavidad bucal, si bien es cierto, es una sola cavidad, recuerden ustedes, pero hay nichos, ¿no es cierto? Nichos, digamos, biológicos o ecológicos en las cuales hay ciertas zonas de la cavidad bucal donde hay un tipo de bacterias o hay una mayor concentración de un tipo de bacterias o de elementos biológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La placa del surco, por ejemplo, no es igual, pues, o sea, en cuanto a calidad y cantidad de microorganismos, que, por ejemplo, lo que existe en la saburra lingual o la placa bacteriana que se encuentra en otro lugar. Entonces, eso también es importante, ¿no? Digamos, recordar de que también hay nichos y va a depender también de eso la capacidad que tengan, pues, de una bacteria, de un virus, de generar una enfermedad infecciosa. Ahora, otra característica común, digamos, importante, general de la enfermedad infecciosa, es que para que se dé una enfermedad infecciosa, o sea, para que se dé una infección, ¿no es cierto? Para que se produzca una infección, pues lo primero que debe existir es un hospedador.
Y el hospedador es una célula o un tejido, ¿no? Y básicamente que genera con la bacteria este fenómeno de tropismo, con lo que les había mencionado, ¿no? Entonces, ¿quién es el hospedador? Básicamente es un tejido que tiene ciertas condiciones que le permite al virus, a la bacteria, pues, ¿no? Poder desarrollarse, poder multiplicarse, le confiere diferentes elementos, digamos, para que la bacteria, para que el virus, el elemento biológico, pueda no solamente nutrirse, no solamente mantenerse, sino sobre todo multiplicar. La segunda característica es justamente eso, la colonización, es decir, de que estos elementos biológicos tienen que asentarse en un lugar. Cuando ocurre una enfermedad infecciosa, no crean ustedes que basta con una sola bacteria para que desencadene la infección, no. Si bien es cierto, para que se genere la enfermedad, basta con una bacteria, por ejemplo, pero esta bacteria tiene que llegar al hospedador y colonizar. ¿Y colonizar qué significa? ¿No es cierto? Multiplicarse en esa zona. Y una vez que ha adquirido, digamos, la cantidad y la calidad, ¿no es cierto?, de virulencia, en ese momento se genera la infección. Por eso que cuando se habla de la infección, lógicamente la gravedad de una enfermedad infecciosa va a depender, pues, ¿no?, de las condiciones, de las características del hospedador. Claro, porque el hospedador de repente le puede dar las condiciones, imaginemos, le puede dar sí las condiciones, todas las condiciones, pero de repente en ese tejido hay una buena activación de una respuesta inmunológica, ¿no? Y quizás la enfermedad infecciosa de repente no se dé pues rápidamente, ¿correcto? Pero también va a depender de la actividad destructiva del elemento biológico, es decir, de su virulencia, ¿no? Cuanto más capacidad de destrucción tenga una bacteria o un virus, lógicamente que la infección se dará rápidamente y provocará mayor grado de destrucción. Pero claro, frente a cualquier noxa, no hay que olvidarnos de que existe siempre una respuesta inmunológica, ¿no? Sistémica o local. Siempre. Igual, por ejemplo, en una infección periapical, de igual manera, ¿no? Hay una respuesta inmunológica sistémica, pero también va a haber una respuesta inmunológica local. En el sitio de la infección, en el periápice, también va a haber ahí una respuesta inmunológica de defensa. Entonces, así se produce una enfermedad infecciosa. En el caso de la cavidad bucal, ¿no?, hay un concepto bastante interesante que se está manejando hoy y seguramente ustedes ya han escuchado, que es esta disbiosis, ¿no? La disbiosis, sobre todo la disbiosis oral. Entonces, las enfermedades que se van a dar en la boca, por ejemplo, que se consideraban infecciosas, pues en realidad hoy se están considerando más bien como una disbiosis, ¿no? Es una alteración del, digamos, del equilibrio de la microbiota oral, en este caso, ¿no? O sea, recuerden ustedes que en la cavidad bucal hay microorganismos. Nuestra boca, todas las bocas son, digamos, contaminadas. Hay virus, bacterias, hongos, ¿no?, que están en estado saprofítico, están en un equilibrio, digamos, y que no producen enfermedad, ¿no? Entonces, no es necesario que ingrese un virus, una bacteria, o por ejemplo, para que se produzca la candidiasis, no es necesario que una persona, ¿no?, tenga un contagio o un contacto de repente con una secreción, con algo que tenga pues cándida, ¿no? Entonces, lo que se va a producir para que se genere esta candidiasis es una disbiosis, un desequilibrio en la microbiota bucal. O sea, ¿qué va a significar esto? Que las bacterias buenas y malas, o en este caso todas las bacterias, están en un estado de equilibrio, ¿no? Entonces, al producirse este desequilibrio, va a haber una mayor proliferación de los microorganismos, en este caso, por ejemplo, de algunos microorganismos que estén asociados a enfermedades bucales y por lo tanto van a generar una enfermedad. Entonces, ya no están siendo considerados como una infección.
Por eso es de que, por ejemplo, la caries dental, que antes, seguramente ustedes cuando estaban en el pregrado les decían que era una enfermedad infecciosa, ya no es una enfermedad, ya no es considerada como una enfermedad infecciosa, es una enfermedad no infecciosa, disbiótica. Es más, hoy en día, por ejemplo, basado en este concepto que está manejando, las terapias preventivas, por ejemplo, para efectos de caries, es que se está tratando de equilibrar este desequilibrio o la probabilidad de este desequilibrio con tratamientos prebióticos y probióticos. Entonces, los prebióticos lo que hacen es un poquito, ¿no? Incentivar un poco la formación de este equilibrio, o que este equilibrio llegue. Si se ha producido un desequilibrio microbiológico, los prebióticos hacen de que los elementos moleculares dados a través de los prebióticos puedan hacer que proliferen las bacterias buenas y equilibren o se equilibren con las bacterias, por ejemplo, malas, ¿no? Mientras que los probióticos ya son, digamos, tratamientos en los cuales se utilizan ya bacterias buenas, por ejemplo, para equilibrarlas con las malas, para que estén en ese equilibrio, ¿no es cierto?, biológico, por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal. Porque este desequilibrio dada por la disbiosis es un desequilibrio no solamente cuantitativo, ¿no? No solamente en la cantidad. La disbiosis no solamente es un desequilibrio en cantidad de bacterias, ¿no? En cantidad de elementos biológicos, ¿no? Sino también un desequilibrio en la distribución, lo que les decía, ¿no? Los nichos biológicos en la cavidad bucal son varios, ¿no? Entonces, en una zona hay una cantidad, una composición, y en otra cantidad. Están distribuidas de diferente manera, ¿no? De igual manera, la disbiosis es un desequilibrio también de tipo cualitativo, es decir, en la actividad metabólica, ¿no? Es decir, cuando existe una disbiosis, no solamente hay un aumento de bacterias malas, sino también esas bacterias malas que aumentan tienen una mayor actividad metabólica y por lo tanto, si tienen una mayor actividad metabólica, tienen una mayor capacidad de destrucción, o sea, aumentan su virulencia. Entonces, este es un concepto bastante importante y yo les invito que puedan ustedes leer, ¿no es cierto? Hay muchos artículos que se están generando manejando este tipo de concepto bastante interesante, ¿ah? Bastante interesante. Esta disbiosis tiene varias causas, es multifactorial, ¿no? Por ejemplo, la dieta. Una dieta rica en carbohidratos provoca disbiosis oral. Y eso lo podemos comprobar nosotros, ¿no? De igual manera, una mala higiene oral. Otro factor que genera disbiosis es la disminuida cantidad de saliva. Y sobre todo, que esa disminuida cantidad de saliva sea saliva mucinosa, ¿no? Esa saliva pegajosa. Entonces, si un paciente tiene disminuida secreción, de serostomía, la serostomía es un factor que desencadena disbiosis oral. El uso prolongado de antibióticos. Si ustedes en un paciente usan de forma prolongada antibióticos, lo que van a provocar, claro, seguramente es eliminar a lo que quieren eliminar, pero van a provocar en ciertos lugares, ¿no es cierto?, en ciertas mucosas sobre todo, como en el caso de la mucosa bucal, una disbiosis, ¿no? Van a romper ese equilibrio y por lo tanto seguramente, ¿no?, las bacterias malas van a desaparecer y aparecen bacterias, o bacterias buenas van a desaparecer y aparecen bacterias malas. Lo mismo en los fumadores, ¿no? El tabaquismo provoca también este rompimiento de este equilibrio, las inmunodeficiencias. Entonces, este concepto de disbiosis es bastante interesante y creo que es un concepto no solamente interesante, sino actual y que está bastante alineado a lo que realmente es una enfermedad, entre comillas, que se denominada infecciosa y que en realidad, pues, es cierto, ¿no? Es más bien una disbiosis. Y cuando hablamos nosotros de disbiosis, la disbiosis está asociada, lógicamente, a una, digamos, no solamente alteración
de bacterias en cuanto a su número, a su actividad metabólica, su cantidad, su calidad, sino sobre todo va a haber una alteración, digamos, bioquímica, ¿no? A nivel de la cavidad bucal, dando lugar pues a formación, a proliferación, sobre todo de microorganismos acidogénicos, ¿no? Y esos microorganismos acidogénicos garantizarán seguramente, como son acidogénicos, generadores de ácidos, formación de ácidos orgánicos que van a provocar desmineralización, por ejemplo, en estructuras duras, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Porque en realidad los ácidos no solamente van a provocar pues destrucción de estructuras duras, ¿no? Sino también van a tener su acción en tejido blando. Y como ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo va a actuar estos elementos, estos ácidos, ¿no es cierto? Van a generar una alteración, una destrucción a nivel de los tejidos periapicales, ¿no? Recordando que los tejidos periapicales, ¿no? El tejido, por ejemplo, ligamento periodontal, el hueso, son tejidos pues ricamente vascularizados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se activa toda una no solamente una respuesta inmunológica de defensa, sino una acción lesiva de estas sustancias que son producidas pues, por estos microorganismos que han sido, digamos, generados por este desequilibrio, por el rompimiento de la disbiosis a nivel de la cavidad bucal. Entonces, como les decía anteriormente, este concepto de disbiosis, un poco que está haciendo o está redirigiendo la, digamos, la terapia, ¿no? Hay una nueva orientación de la terapia, como les decía anteriormente, ¿no? Para la, digamos, estabilización, ¿no? Del equilibrio ecológico bacteriano a nivel de la cavidad bucal, pues se está utilizando los prebióticos, la terapia prebiótica y la terapia probiótica. Hay artículos bastante interesantes, léanlo, bastante actualizados, donde están utilizando ya para efectos de control, por ejemplo, de riesgo de caries, prebióticos y probióticos. Bastante interesante. Yo les invito, hay muchos artículos, busquen en los buscadores y ahí van a encontrar muchísimo. Tenemos mucho que enterarnos. Bien, entonces ya entrando a lo que es, ¿no? Ya la parte de la fisiopatología y un poco ya entrando hacia lo que es el tejido periapical. ¿Cómo causan enfermedad los microorganismos, no? Pues en este caso, los microorganismos causan enfermedad, pues lesionando, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Lesión, ¿no? ¿Qué cosa es una lesión? Es un daño. Y la lesión puede ser producida, pues, no sé, en cualquier parte de la célula. En la membrana, en el núcleo, en el citoesqueleto, en las mitocondrias, en la red de endomembranas, o sea, en el aparato, digamos, sintetizador de la célula, etcétera, etcétera, ¿no? Y el daño, ya hemos dicho, esa lesión, ya hemos dicho anteriormente, que puede ser reversible o irreversible, ¿no? Y si es irreversible, la célula muere y entra en un proceso de necrosis, ¿ok? Entonces, esa lesión puede ser directa, ¿no? O sea, las bacterias pueden, por ejemplo, ingresan a un tejido, vamos a imaginar, llegan al tejido periapical, se encuentran con un fibroblasto y directamente penetran, ¿no es cierto?, en el fibroblasto y destruyen a la célula, activando sus enzimas, sus toxinas, etc. Esa es una forma de causar enfermedad por los microorganismos. Una segunda es de que las bacterias no van a requerir, no van a necesitar, pues, llegar todavía hasta la célula o hacia el tejido, sino van a liberar toxinas, liberan enzimas, ¿no? Es como disparar, ¿no? Con una escopeta dispara, ¿no? Entonces esas enzimas, esas toxinas, pues digamos, por diferentes mecanismos bioquímicos, de repente de filtración, de repente de, digamos, difusión, etcétera, llegarán pues hacia las células y provocarán daño tisular, daño celular, necrosis isquémica, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra forma, ¿no?, de causar enfermedad. Y otra forma es que, miren, recordemos nosotros de que
todo factor etiológico, o sea, toda noxa, ¿no? Todo factor causal, cuando actúa sobre una célula o sobre un tejido, siempre genera una respuesta del tejido, siempre. O sea, el tejido o la célula siempre responde, ¿no es cierto? Lógico, protegiéndose. Hay una respuesta de protección, hay una respuesta inmunológica propia de la célula o del sistema inmunológico de defensa. Puede ser la primera barrera de defensa o cualquier, digamos, mecanismo inmunológico. Siempre hay una respuesta de defensa. Lo que pasa es de que esta respuesta de defensa es una respuesta que no es, digamos, específica. Por ejemplo, la inflamación. La inflamación es una respuesta defensiva. Cuando una bacteria, por ejemplo, llega a un tejido vascularizado, ¿no? Lo primero que va a hacer el tejido es inflamarse, ¿no? Entonces, la inflamación como respuesta defensiva activa una serie de mecanismos, que ahora vamos a ver también eso, ¿no? Porque justamente ese es uno de los mecanismos, porque el tejido periapical es bastante vascularizado. Entonces, ¿qué pasa? Que se activan muchas células de defensa. Por ejemplo, neutrófilos, ¿no? Vamos a hablar para explicar esta inducción de respuesta celular de protección con daño adicional. Entonces, el neutrófilo se activa y es una célula de defensa el neutrófilo. Entonces, el neutrófilo va a comenzar, lógicamente, a, digamos, utilizar sus enzimas. Tiene hidrolasas ácidas, etcétera, una serie de enzimas antibacterianas, actividad fagocítica, qué sé yo. Pero esas enzimas de los neutrófilos, pues no son solamente dirigidas y no solamente van a ir a destruir la bacteria, sino que también estas pueden incidir sobre células normales, sobre tejidos normales, sobre fibra. Por ejemplo, si es una colagenasa, de repente una fibra de colágena del tejido normal. Entonces, esa respuesta defensiva, ¿no? Claro, que ha sido inducida, ¿no? Por una noxa, pues va a generar, ¿qué cosa? Un daño tisular adicional, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? El daño colateral, algo así. Pero esas son las formas, ¿no? Cómo los microorganismos causan daño, causan enfermedad. Porque recordando ustedes, cuando hablamos nosotros de enfermedad, no hay que olvidarnos que la enfermedad no es más que la exteriorización del daño o de la acción que está realizando una noxa en las células o en los tejidos. Eso es, ¿no? Claro que esto no lo vemos, porque lo que vemos de la enfermedad básicamente son signos y síntomas. Y si hay algo más que queremos enterarnos, utilizamos exámenes auxiliares, ¿correcto? Pero todo eso que nosotros vemos, que tocamos, que palpamos, que olemos, etcétera, ¿no? que se determinan a través de reacciones químicas o a través de instrumentos específicos, con el fin de, digamos, describir, con el fin de conocer la enfermedad, ¿correcto? Todo eso está generado por estos mecanismos moleculares, que es la fisiopatología. Ahí nace. Bien. Entonces, los mecanismos, digamos, de generación de las infecciones de las bacterias van a estar dados, pues, por diferentes mecanismos, ya les he dicho, ¿no? Producción de enzimas, por ejemplo, enzimas. Hay una gran cantidad de enzimas que las bacterias producen y que estas enzimas no solamente pueden, digamos, dañar tejidos normales, sino también muchas bacterias, por ejemplo, generan enzimas para, por ejemplo, la utilización de repente de fuentes inusuales de carbono, lo que le dan mayor virulencia, ¿no? O la síntesis, por ejemplo, de toxinas. Si una bacteria sintetiza una gran cantidad de toxinas, ¿verdad?
y de repente también algunos elementos proteicos que les va a permitir mayor virulencia, mayor capacidad de destrucción, ¿verdad? Y muchas bacterias también generan, pues lógicamente, resistencia. Hay muchas bacterias que mutan sus genes. Y al mutar sus genes, estos nuevos genes generan, pues, de repente, resistencia, por ejemplo, a las terapias de metales pesados, la resistencia a antibióticos. Entonces, esa resistencia, ¿no?, a los tratamientos, a las terapias, es un factor de virulencia. Y eso también se suma para que estas bacterias puedan generar infecciones bacterianas. Les decía en la primera parte, por ejemplo, que los bacteriófagos, ¿no?, los transposones, los plásmidos, son fragmentos de ADN, ¿no? Y estos se pueden unir a algunas bacterias y dotarle, digamos, de mayor resistencia, por ejemplo, a antibióticos o cualquier terapia. Entonces, quiere decir, ¿no?, de que dentro de la fisiopatología de las infecciones, pues las bacterias, ¿no?, o los elementos biológicos, pues codifican de repente algunas proteínas que no son esenciales para la célula, pero que benefician a la bacteria para su supervivencia, ¿no? Y otras generan, como les decía, genes de virulencia, de mayor virulencia, ¿no? O sea, mutan y generan proteínas, por ejemplo, que le confieren mayor capacidad de virulencia o generan enzimas mucho más destructivas, ¿no? Y lo que le confieren a la bacteria una mayor resistencia, una mayor capacidad de destrucción y por lo tanto una mayor virulencia. Ahora, hay algunos mecanismos que, digamos, hacen que la bacteria tenga mayor virulencia. Y que estas características en realidad no son homogéneas para todas las bacterias. Por eso que hay, digamos, bacterias altamente virulentas, moderadamente virulentas y de baja virulencia. ¿Y a qué se debe esto, no? Se debe primero a la capacidad de adhesión. Si una bacteria tiene una elevada capacidad de adhesión a cualquier célula, es decir, ya les había mencionado de que las bacterias generalmente tienen un tropismo, ¿no? Entonces ese tropismo también depende de la capacidad de adhesión que tiene la bacteria con la célula, ¿no? Seguramente la célula tiene alguna proteína que funciona como receptor para algún ligando que se encuentra en la pared de la bacteria, ¿correcto? Y eso permite de que al interactuar ese ligando con ese receptor, pues se adhiera, ¿no?, a la célula o al tejido. Cuanto más capacidad de adhesión, mayor virulencia. Y no solamente cuanto más capacidad de adhesión a las células o al tejido con el cual genera este tropismo, no, sino cuanto más capacidad de unirse a diferentes tipos de células, o sea, cuanto más capacidad de adhesión variada, más virulencia. Claro, si una bacteria tiene capacidad de adherirse en pulmón, en riñón, en pulpa, en encía, en ovario, en músculo, etcétera, quiere decir pues que es una bacteria altamente virulenta. Otra de las características es la capacidad de invasión. Y la capacidad de invasión va a estar dada básicamente por las enzimas bacterianas. Cuando una bacteria genera mayor cantidad de enzimas, tiene mayor capacidad de invasión. Y no solamente cantidad de enzimas y calidad de enzimas, ¿no?, sino también capacidad de movimiento. Si una célula, por ejemplo, se moviliza no solamente por sangre, sino también por nervios y también por la sustancia intersticial, etcétera, ¿no?, se moviliza por cualquier lugar, tiene mayor capacidad de invasión y por lo tanto mayor virulencia. Y otra de las características es la mayor probabilidad o la capacidad de
liberar toxinas, ¿no? Las toxinas son elementos químicos, sustancias químicas, ¿correcto? Lesión. Cuando hablamos de toxinas, entre algunas toxinas que podemos nosotros señalar, sobre todo, por ejemplo, bacterianas, ¿no? A nivel, por ejemplo, periapical, específicamente, por ejemplo, de las bacterias anaerobias que se van a formar ahí, tenemos, por ejemplo, hemolicinas. Hemolicinas. ¿Qué hacen las hemolicinas? Pues destruyen, ¿no es cierto?, todo lo que vendría a ser contenido sanguíneo, ¿no? Leucotoxinas. Las leucotoxinas son, pues, también toxinas que van a actuar básicamente sobre glóbulos blancos, ¿no? Y así, toxinas pirogénicas, por ejemplo. Las toxinas pirogénicas que en algún momento van a generar, lógicamente, elevación de la temperatura, no solamente local, sino también de la temperatura sistémica. Porque como mediadores químicos estos van a ingresar al torrente sanguíneo y pueden, pues, lógicamente actuar a nivel del centro regulador térmico, ¿no?, a nivel del bulbo raquídeo. Y por eso es de que algunas infecciones periapicales, por ejemplo, ¿no?, a nivel del diente, generan, por ejemplo, fiebre, por esta razón. Entonces, si una infección periapical, ¿no?, además de tener todas las características que tiene, además de que esta bacteria tenga capacidad de adhesión, capacidad de invasión, y además está generando, por ejemplo, fiebre, pues quiere decir que es una bacteria altamente virulenta. Bien, ya les hablé de las toxinas. Algunas endotoxinas de algunas, perdón, algunas endotoxinas, digamos, de importancia no solamente en enfermedades infecciosas a nivel de cavidad bucal, sino enfermedades infecciosas en general, son, por ejemplo, los lipopolisacáridos, ¿no? Los lipopolisacáridos, por ejemplo, están bastante asociados, por ejemplo, los estafilococos aureus, por ejemplo. Los estafilococos aureus que están asociados, pues, a la osteomielitis, ¿no? Y las osteomielitis básicamente tienen origen, pues, de infecciones periapicales, ¿no? Es la extensión de una infección periapical. Entonces, los lipopolisacáridos son toxinas, ¿cierto? Endotoxinas, ¿cierto? O sea, producidas por las bacterias o pertenecen a las bacterias, se encuentran en la pared, ¿no? Adosadas a la pared, ¿no? Tienen dos acciones. Cuando están en poca concentración, digamos, o sea, al inicio, son o tienen efecto positivo, beneficioso. ¿Por qué? Porque van a activar, ¿no?, e inducir la acción de citocinas y quimiosinas. Recuerden ustedes que las citocinas y quimiosinas son mediadores, ¿no?, inmunológicos, son mediadores químicos de la inflamación. O sea, activan la respuesta inflamatoria. Y nosotros sabemos que la respuesta inflamatoria es una respuesta defensiva. Entonces, los lipopolisacáridos al inicio son positivos. Pero ¿qué pasa cuando aumenta su concentración? Si aumenta su concentración, quiere decir que hay mayor cantidad, pues, de estas bacterias, ¿no?, que tienen lipopolisacáridos. Entonces, sus concentraciones elevadas pueden llegar a producir, pues, el llamado shock endotóxico o el shock séptico, un colapso cardiorrespiratorio debido a estas altas concentraciones. Coagulación intravascular diseminada, síndrome de estrés respiratorio, etcétera, que son sumamente lesivos, que pueden provocar hasta la muerte de un paciente si no se controlan en el momento. Y ya les había mencionado algunas otras toxinas como, digamos, de acción externa, ¿no es cierto?, las llamadas exotoxinas. Algunas, digamos, intervienen, ¿no es cierto?, como reguladoras
como, digamos, señalizadoras intracelulares para que la bacteria pueda cumplir una función lesiva, ¿no? Puedan, digamos, activándose, provocar, pues, lógicamente, algún daño adicional. Y digamos que algunas toxinas conocidas, por ejemplo, pero no de bacterias que provoquen alteración a nivel periapical, son, por ejemplo, las neurotoxinas que se producen en el tétano y en el botulismo, ¿no? Entonces, las neurotoxinas lo que van a hacer es un daño específico a nivel de tejido nervioso, ¿no? Lo que no ocurre en el tejido periapical, ¿no? En el tejido periapical usualmente tenemos, pues, ¿no? Hemolicinas, ¿no? Hemolicinas, digamos, sustancias que van a destruir a los leucocitos y a los eritrocitos, básicamente, y también, lógicamente, va a haber algunas enzimas como las colagenasas que van a destruir el colágeno, algunas metaloproteinasas que van a destruir las proteínas, por ejemplo, en la membrana, las proteínas de la red endomembrana de la célula, las lipasas que van a destruir, por ejemplo, los fosfolípidos de la membrana, etcétera, etcétera. Entonces, las toxinas y las enzimas le confieren mayor, digamos, capacidad de virulencia, no mayor destrucción. ¿Y cómo se da la respuesta periapical a estos factores? Entonces, cuando una infección alcanza el periápice, ¿no? Esa infección va a estar constituido por una flora bacteriana mixta, ¿no? Pero predominantemente anaeróbica, eso es cierto, ¿ya? Entonces, va a haber toda una activación también de un mecanismo de defensa. Y como les había dicho anteriormente, ¿no? Si es un tejido vascularizado, no solamente va a haber daño por parte de la noxa, sino también va a haber un daño colateral. Son esas dos cosas que van a ocurrir a nivel del tejido periapical, ¿no? Entonces, las bacterias que van a llegar, digamos, a la zona periapical pueden tener, pues, diferentes orígenes, pero nosotros sabemos que en realidad, básicamente, frente a una lesión periapical, hay inicialmente un daño pulpar, ¿no es cierto? Entonces, usualmente es un proceso carioso que no ha sido tratado a tiempo, ¿no? Que ha provocado una infección a nivel de la pulpa y estos microorganismos, pues, a través de la pulpa radicular, llegan al tejido periapical para provocar, lógicamente, todo lo que ahora vamos a mencionar desde el punto de vista fisiopatológico. Pero también puede haber, pues, digamos, otras vías de ingreso, pero básicamente no hay que olvidar que es a través de la pulpa. Entonces, el tejido periapical, cuando llega, ¿no?, la bacteria, pues todos estos factores microbiológicos y el mecanismo de defensa propio, ¿no?, del tejido periapical van a lógicamente provocar lesión. Entonces, nosotros pensamos, ¿no?, de que cuando hay una lesión periapical infecciosa, o sea, por una bacteria, pensamos de que, oye, es solo la bacteria la que ha provocado el daño. No es así. El daño que se ha generado ahí, si bien es cierto, el gran porcentaje es debido a la acción de la bacteria, pero también hay un daño colateral. ¿Mediado por quién? Mediado por los elementos de defensa. Los elementos de defensa, ¿no es cierto?, no son específicos. La respuesta inmunológica primaria de inflamación, por ejemplo, la inflamación es una respuesta inespecífica. Y por lo tanto, esos dos confluyen y eso es lo que va a provocar la lesión periapical, ¿no? Ahora, dentro de los mecanismos fisiopatológicos de la respuesta defensiva, hay una célula importantísima en este mecanismo, ¿no?, que no hay que olvidarnos, ¿ah? No hay que olvidar. Los macrófagos. Los macrófagos, que son células que se originan en los monocitos sanguíneos. Y los macrófagos son células importantes y que no solamente, espero que a partir de ahora, no solamente lo asociemos a una acción defensiva de tipo fagocítica. Porque cuando escuchamos nosotros macrófago, decimos fagocitosis. Y no es así. Y no es así. Esa es una de sus funciones.
pero tiene otras funciones quizás de igual o mucho más importantes que la propia fagocitosis. A los macrófagos se les considera las células centinela del tejido conectivo. Pues ya ustedes se estarán imaginando, ¿no? ¿Por qué se les considera las células centinela? Y estas células intervienen en diferentes mecanismos, no solamente la fagocitosis. Por ejemplo, intervienen en la activación de las células cebadas. ¿Qué son las células cebadas, por ejemplo? Las células cebadas son células que se encuentran cerca a la pared de los vasos sanguíneos y tienen en su citoplasma unos gránulos metacromáticos que contienen básicamente un vasodilatador potente, que es la histamina. Entonces, este macrófago produce factor liberador de histamina. ¿Para qué? Para que cuando identifique que llegó la bacteria, produzca este factor liberador de histamina y en las células cebadas se produzca una degranulación de histamina, provoque vasodilatación y se inicie el proceso de defensa a través de la activación de neutrófilos. ¿Qué más? Los macrófagos sintetizan y secretan mediadores inflamatorios. Por ejemplo, muchas citocinas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa. Activadores endoteliales para la defensa inmunológica durante la inflamación aguda. ¿Y quién la produce? Los macrófagos. Y otra cosa más que, digamos, no tiene relación con la respuesta inmunológica, sino más bien con la respuesta reparativa, ¿no? Porque un tejido después de que se dañe tiene que repararse. Es así. Todos los tejidos se reparan. Los macrófagos también intervienen en la reparación. Sintetizan inductores proliferativos de fibroblastos y endoteliales, imagínense. Entonces los macrófagos tienen esa función importantísima. Y entonces, como les decía, estas células cebadas, ¿no? Que están, miren, cerca al vaso sanguíneo, esta es la luz del vaso, porque aquí en la luz del vaso están las células defensivas. Están los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, etc. Entonces, estos gránulos contienen histamina. Entonces, estos gránulos deben de liberar la histamina, ¿para qué? Para que este vaso sanguíneo se dilate. Y al dilatarse, lógicamente se inicia la salida, ¿no? La salida de las células defensivas, ¿para qué? Para destruir a la bacteria. ¿Quién activa esto? Los macrófagos. Y como les decía, ¿no? Miren, les hablé del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleucina 1 y del factor transformador beta. Que también este factor transformador interviene en el proceso de reparación, en el proceso de cicatrización. O sea, macrófago es una célula que se encuentra en todo tejido vascularizado, todo tejido conectivo. Ligamento periodontal a nivel periapical, en el hueso hay macrófagos. Hay macrófagos fijos, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, hay más macrófagos que están formando la estructura del tejido y hay macrófagos que en un proceso inflamatorio se van a activar. Porque ya les he dicho, los macrófagos provienen de los monocitos. Entonces, los monocitos son los que están circulando en sangre. Cuando se produce la reacción inflamatoria, la vasodilatación, los monocitos salen del vaso sanguíneo y en 24 horas fuera del vaso sanguíneo se convierten en macrófagos. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar defensa frente a las bacterias. Y esa defensa no solamente es mediante la fagocitosis,
La defensa también va a ser mediante la activación de todas estas moléculas. La defensa también va a estar dada por estos elementos, porque todo el tejido necrosado va a ser eliminado también por los macrófagos. Son como los limpiadores, ¿no es cierto?, finales, porque forman parte del sistema de defensa retículo endotelial. Y también los macrófagos, les he dicho, que activan a los fibroblastos, a las células endoteliales, para la reparación. Por eso que el macrófago es considerado como la célula centinela, ¿no? Es una célula importantísima en el tejido, en este caso periapical, y en todo tejido conectivo. Y si nosotros quisiéramos hablar un poquito más de los macrófagos, no olvidarnos de que, por ejemplo, los osteoclastos, ¿no es cierto?, que provocan reabsorción del hueso, ¿cierto?, son macrófagos gigantes, multinucleados, que tienen una acción de reabsorción del hueso mediante un proceso fisiopatológico bastante interesante, porque aquí no solamente ellos activan enzimas, ¿no?, que van a digerir el colágeno, las proteínas del hueso. Si no recuerden, el hueso también tiene sustancias cálcicas, sustancias minerales, y eso también tiene que ser destruido por el osteoclasto a través de un mecanismo bastante interesante de producción de ácido clorhídrico. Si el macrófago produce ácido clorhídrico a través de un mecanismo fisiopatológico bastante interesante, muy bonito. Entonces, el osteoclasto no es cualquier macrófago gigante, es un macrófago que tiene funciones especiales. Hay otros macrófagos gigantes que solo tienen actividad fagocítica, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Si ustedes, por ejemplo, extraen un diente y le hacen una sutura con hilo de seda y le dicen al paciente que regrese a los 7 días. Oigan, de repente el paciente no regresa a los 7 días por X motivos. Regresa al mes y medio, a los 2 meses. Va a regresar con su granuloma reparativo de células gigantes. O sea, ¿qué ha pasado ahí? Ese hilo de seda, ese cuerpo extraño, ¿no?, se comporta como tal, como un cuerpo extraño, ¿no? Entonces tiene que activarse un sistema de defensa, en este caso inmunológico, basado en ¿qué? En que los macrófagos como solos, separados, no pueden eliminar a ese, digamos, elemento, a ese cuerpo extraño, entonces se unen 20, 30, 80, 100, 150, 200 macrófagos, ¿y qué forman? Células gigantes tipo cuerpo extraño. Estas sí son gigantes grandes y sí pueden fagocitar fragmentos, pedacitos de ese hilo, de esa seda, de ese cuerpo extraño. Entonces, digamos que los macrófagos tienen también ese mecanismo de acción defensiva. Aquí tenemos el tejido periapical y como ustedes podrán observar, este es un vaso sanguíneo, ¿no?, activado, dilatado, donde los neutrófilos son estos, miren, que están ya cerca a la pared para poder traspasar, ¿no? Porque la actuación de esto, o sea, ¿dónde funcionan las células defensivas? ¿Dentro del vaso sanguíneo? No. Fuera del vaso sanguíneo, porque la bacteria está acá en el tejido. ¿Ok? Entonces, estos neutrófilos tienen que salir a través de un mecanismo de exudado. Se llama exudado leucocitario. Entonces, este es un vaso sanguíneo, ¿no?, dilatado, congestionado. Este es un tejido inflamado. Recuerden ustedes que el ligamento periodontal es un tipo de tejido conectivo denso, fibroso. Hay gran cantidad de fibras de fibroblastos y gran cantidad de fibras colágenas en diferentes direcciones. Ya ustedes saben, ¿no? Circulares, oblicuas, longitudinales, periapicales, crestoalveolares, etcétera, etcétera. Entonces, el mecanismo de defensa inicial, ¿no es cierto? Y que este mecanismo de defensa inicial, si bien es cierto, va a ir contra la noxa que está producida, contra la bacteria, pero recuerden ustedes, no hay que olvidarnos de que también hay un efecto de daño colateral. Entonces, ¿cómo el neutrófilo va a salir fuera del vaso sanguíneo? O sea, ¿cómo este neutrófilo, ¿no?, sale
del vaso sanguíneo y va hasta el lugar donde está la bacteria para que produzca su función. O sea, esto, ¿no? Esto es lo que ocurre. Miren, el neutrófilo traspasa y tiene que ir donde está la bacteria. ¿Para qué? Para eliminarlo, no para fagocitarlo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cómo ocurre eso en el tejido periapical? Y aquí está. En primer lugar, tiene que haber una vasodilatación. Entonces, el vaso sanguíneo se dilata. Ustedes saben que hay una velocidad de circulación de la sangre. Tiene que haber un enlentecimiento de la circulación, porque si la velocidad de circulación es laminar continua, no va a poder, digamos, ni siquiera este neutrófilo acercarse a la pared, porque la fuerza de circulación la va a empujar. Entonces, se dilata y hay un enlentecimiento de la circulación. Entonces, eso se aprovecha para que estos neutrófilos comiencen a irse, a pegarse, a unirse hacia la pared. ¿Por qué? Porque aquí en la pared, las células endoteliales van a activar unas moléculas, unos receptores. Por ejemplo, la P-selectina y la E-selectina. Pero estos receptores se activan durante el proceso inflamatorio. ¿Y por qué se activan? ¿Saben por qué se activan? Porque estos macrófagos, que son las células centinela, ¿se acuerdan? Los macrófagos son las células centinela, sintetizan fundamentalmente dos citocinas, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a inducir a las células endoteliales a que estas células endoteliales expresen en su citoplasma estos receptores, la P-selectina y la E-selectina, que tienen sus ligandos en los leucocitos, básicamente en este caso en los neutrófilos. Miren, tienen su ligando. También lógicamente, activan otro tipo de receptores, ¿no? Pero básicamente eso. Entonces, de esa manera, se unen, se activan otras proteínas, por ejemplo, el ICAM1 o el PKM1, que también son receptores. Lo que hacen es permitir el traspaso, ¿no?, de este neutrófilo a través de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, todo este mecanismo fisiopatológico está mediado por receptores y ligandos. Ahora, la pregunta sería, ¿y dentro de la sangre, acaso solo hay neutrófilos? Hay también linfocitos, hay monocitos, ¿no? Hay eosinófilos, hay basófilos, hay eritrocitos, hay plaquetas. ¿Y por qué ellos no hacen esto? Bueno, ellos no hacen esto porque no se activan receptores para sus ligandos que puedan contener en su membrana. Esta actuación de receptor y ligando es específica. Solo realizarán esto las células que tienen ligandos para estos receptores. Entonces, a ver, ya les he dicho de que los macrófagos pueden ser macrófagos fijos como este o macrófagos que también hagan esto. ¿Cuándo un macrófago hará esto? Cuando se activen receptores cuyos ligandos se encuentren en los monocitos. Entonces, esto harán en ese momento monocitos y ya no neutrófilos. ¿Por qué? Porque los receptores que se han activado son específicos para los ligandos que se encuentran en los monocitos. Y así sucesivamente. Esta salida de las células, tanto de neutrófilos como de linfocitos, monocitos, eosinófilos, se llama exudado leucocitario. Y el exudado leucocitario de neutrófilos se efectúa en la inflamación aguda. Y el exudado leucocitario de linfocitos y monocitos en las inflamaciones crónicas. Entonces, si ustedes ven a nivel periapical una reacción inflamatoria mediada por una bacteria, y si observan ustedes ahí gran cantidad de neutrófilos, quiere decir que es una reacción aguda. Pero si ustedes ven una gran cantidad de exudado leucocitario de linfocitos y de monocitos, y lógicamente que se han transformado en macrófagos, estamos en una inflamación crónica.
Y las inflamaciones agudas se definen como inflamaciones de evolución rápida y de corta duración. Y las inflamaciones crónicas de evolución lenta y de larga duración. Y miren acá, este es el exudado. Y para esto realiza todo este movimiento el neutrófilo para llegar al lugar donde está la bacteria, ¿no? Para destruirla. Claro, no siempre el sistema de defensa gana. Las bacterias de repente son altamente virulentas, no tienen toxinas, enzimas altamente virulentas y van a destruir rápidamente esto. Entonces, esto de repente, esta batalla va a ser ganada por las bacterias. Claro, en muchos casos es ganada por las bacterias. Entonces, en ese caso, para destruir estas bacterias, ya se utilizan otros mecanismos. Ya no el sistema inmunológico de defensa, ¿no? Sino, por ejemplo, la terapia antibiótica, por ejemplo. En una lesión inflamatoria periapical se ha generado, según Fish, las llamadas zonas, ¿no? Zonas de Fish, así se les denomina. Y estas zonas de Fish están constituidas por, primeramente, esta parte final de la pulpa a nivel periapical, que es la zona de necrosis e infección propiamente dicha. Luego hay una zona de contaminación, que quiere decir que acá hay una acción, ¿no? Básicamente de presencia de algunas bacterias, eso es cierto, o sea, ya hay una contaminación. La contaminación significa presencia ya de algunas bacterias. O sea, ya se está iniciándose la colonización. Y esta zona de irritación es una zona de acción de las enzimas y las toxinas. ¿Se acuerdan que yo les decía que la acción de digamos, de las bacterias no solamente es directa? Aquí hay un daño directo, pero aquí las toxinas, las enzimas están llegando por difusión, ¿no? Entonces están irritando a este tejido. Y siempre hay una reacción de defensa, ¿no es cierto? Inmunológica, periférica, que viene a ser esta zona, la zona de estimulación. Entonces, en esta zona de estimulación, más bien hay una actividad de tipo defensiva proliferativa, dada básicamente, ¿no? Por el tejido conectivo, fundamentalmente por el fibroblasto, con formación de fibras colágenas, que más o menos van a generar una delimitación, ¿no es cierto? Van a tratar de delimitar este foco, ¿no? Este foco infeccioso. Entonces, la destrucción del tejido, la destrucción de las células por parte de las bacterias se denomina necrosis liquefactiva. Una vez que las células han muerto, generan esta necrosis liquefactiva, llamada también necrosis colicuativa, donde predomina una digestión enzimática. Es decir, en la necrosis liquefactiva hay una actividad enzimática alta, tanto enzimas bacterianas como enzimas de las células defensivas, ¿no? Como efecto de como les decía, de este daño colateral, ¿no? Recuerden ustedes que hay un daño colateral. Las enzimas de las células defensivas no son específicas y no van a ir dirigidas solamente a dañar las bacterias, sino también dañan células y tejidos normales. Entonces, en la necrosis liquefactiva, el tejido se destruye completamente y se forma una masa viscosa conocida como pus. Eso es. Entonces, la pus está constituida por todo ese tejido necrótico, donde hay una gran cantidad de neutrófilos, ¿no es cierto? Pero estos neutrófilos están en un proceso de degeneración. Están las bacterias, hay líquido plasmático, porque recuerden ustedes, en la respuesta inmunológica inflamatoria, hay primero una salida de líquido plasmático que genera el edema. Luego hay exudado leucocitario, ¿no? Y todo eso forma una masa blanco-amarillenta, cremosa, conocida como pus. Entonces, donde nosotros veamos pus, hay necrosis liquefactiva. Y fundamentalmente, todas las necrosis liquefactivas son generadas por microorganismos piógenos, por bacterias piógenas. A excepción, y aquí en la parte final, infección. En la hipoxia, en el sistema nervioso central, solo ese es un ejemplo, esa es la excepción. Cuando ustedes vean pus en cualquier sitio,
hay bacterias. Por eso, ¿no? La regla general del tratamiento de enfermedades purulentas, ¿qué cosa es? Drenaje, limpieza, ¿no es cierto? Drenar, limpiar y antibiótico terapia. Pero la hipoxia en el sistema nervioso central, o sea, la disminución de oxígeno en el sistema nervioso central, es la única excepción que genera necrosis licuefactiva, pero aséptica. ¿Ah? Pero en el caso de nosotros, en boca, todas son, pues, ¿no? De esta naturaleza. O sea, son necrosis licuefactivas donde vamos a encontrar, como dicen los futbolistas, ¿no? Sí o sí, bacterias piógenas. Eso es. ¿Ah? Y recuerden ustedes que este tipo de lesiones, lógicamente, se pueden extender, se pueden diseminar, no solamente afectar el periápice, sino también afectar los tejidos óseos e inclusive diseminarse hacia tejido blando, no solamente estar localizados, sino también hasta generalizarse. Y si, por ejemplo, hay una elevación de la concentración de lipopolisacáridos, por ejemplo, un tipo de esta enfermedad puede llegar al shock séptico o endotóxico, ¿no? Que es mortal. Entonces, un poco ya para ir concluyendo, los agentes infecciosos producen lesión que inducen una respuesta en el hospedador. Eso es cierto. O sea, todo hospedador, todo tejido, si es vascularizado, con mayor razón, va a responder, ¿no? Si bien es cierto, esta respuesta está dirigido contra el factor que daña, contra la bacteria, pero también hay un daño adicional, ¿no? Hay un daño adicional colateral. O sea, la respuesta defensiva generalmente también va a aumentar el proceso lesivo, va a acrecentar el proceso lesivo. Esta es una imagen histopatológica de pus, ¿no? Se ha agarrado una gotita de pus, se ha extendido y aquí está, ¿no? Acá podemos observar, todas estas estructuras son neutrófilos, ¿ven? Estos son neutrófilos en degeneración. Estos espacios blancos correspondería a lo que es el exudado, ¿no? O trasudado plasmático, ¿no? Entonces, esto de color rojito viene a ser todo lo que son las células necrosadas, ¿no? Todas las células que están necróticas, ¿ya? Claro, y aquí también debería de verse las bacterias, porque eso es el otro. Son 4 componentes de pus. Las bacterias, bueno, acá no se ve, requeriríamos, acá se ve, ¿no? Pero no es tan notorio, pero se necesitan ya coloraciones especiales. Pero son 4 los elementos constitutivos desde el punto de vista histopatológico de la pus. Bacterias, tejido necrótico, que es todo esto, rosado. Los neutrófilos en degeneración, que son estos, los neutrófilos, y los espacios que vendrían a ser el exudado plasmático. Recuerden ustedes que esta es una masa semilíquida. Ahora, si la respuesta inmunológica es más eficaz y la virulencia del microorganismo es baja, ¿no? En el tejido periapical, o sea, ¿qué pasa si digamos, la respuesta defensiva? A ver, ocurre, digamos, vamos a volver acá. Entonces, llegan las bacterias, ¿no? Entonces, si la bacteria es altamente virulenta, lógicamente va a ir destruyendo y va a convertir todo esto en pus, y seguramente esa pus dañará también el hueso, etc. Muy bien. Pero hemos dicho que hay una actividad de defensa, ¿no? Inmunológica. Imaginémonos que las bacterias que han ingresado acá tienen baja virulencia, ¿no? Baja capacidad de destrucción. Pero la respuesta inmunológica es elevada. Entonces, si la respuesta inmunológica es elevada, en vez de que se convierta en pus esto, se va a convertir en un tejido granulomatoso. O sea, se va a convertir en un granuloma periapical. ¿Lo que quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto, si nosotros estamos entre un absceso periapical y un granuloma periapical, tenemos que ir pensando, de acuerdo a esto, de que, ya, si está en el granuloma periapical, quiere decir que hay una muy buena respuesta defensiva, ¿no? La respuesta inmunológica está avanzada. Pero si hay absceso y se fistuliza, etcétera, quiere decir que la bacteria es virulenta y además la respuesta defensiva no es muy buena. ¿Ya? Muy bien, listo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar. ¿Alguna pregunta, estimados? Todo bien, doctor.
Listo. Entonces, Claro, déjeme detener la grabación para hacer el comentario final.